Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es un día que promete estar repleto de noticias. Estamos en la víspera del segundo aniversario del actual gobierno que encabeza Luis Abinader. Pero además, hoy es un día de la Iglesia Católica. Hoy se conmemora el primer centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Y esto es un acontecimiento muy importante para la iglesia. Y comenzó la celebración la semana pasada. Y ayer la imagen de la Virgen se trasladó desde Higüey hasta la capital. Y hoy hay múltiples actos. Es que comenzaron a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Del día de hoy, misa en la catedral, congregación en el Estadio Olímpico. A las 8 de la mañana habrá un acto solemne que encabezará el presidente Luis Abinader. Pero hoy también hay muchas expectativas con lo que va a pasar mañana, porque el presidente, aunque no está obligado a hacerlo, va a hablarle al país y lo va a hacer desde Santiago, del Monumento a los Héroes de la Restauración, allá en Santiago. Lo vas a hacer y la gente está esperando a ver qué va a pasar, qué va a anunciar el presidente. Las expectativas de cambios continúan, de cambio en el tren gubernamental, y bueno, se le perdió el billete a muchos porque se esperaba que el fin de semana, Hubiese decretos, cambios. Radio Bemba, se produjeran algunos decretos, lo cual no ocurrió. Pero aquí en 1+1, aunque no dejaremos de hablar de estos hechos, tenemos un programa especial. Hemos convocado a un panel integrado por 3 distinguidas personalidades, especialistas en las ciencias sociales. Se trata de Rosario Espinal, politóloga, profesora, investigadora, articulista, una mujer de primer plano. El profesor Cándido Mercedes, que ya es conocido aquí en 1+1. Sí, muy conocido en 1+1 y muy querido en 1+1. También. En el país, él es sociólogo, profesor también universitario, activista social. Fue coordinador de participación ciudadana. Sí. Y se va a integrar un poquito más adelante en unos segundos. César Pérez, que también es sociólogo, sí, y un investigador. Articulista, profesor también. Muy importante. Así que bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que promete ser interesante. Así es. Arranquemos entonces la primera ronda, luego de darle la bienvenida, con un balance general en el que ustedes puedan identificar las luces y las sombras de estos 2 primeros años de gobierno, tanto del presidente Luis Abinader como del Partido Revolucionario Moderno. Me gustaría que iniciemos con don Cándido Mercedes. ¿Y por qué tú no le das? La dama primero. Yo quería que empezaran por la Es por jerarquía asunto de edad, sí. No, es un tema técnico para que César se pueda ir integrando. Vamos a ver con don Cándido, que nos permite el plano más lejos. Yo digo que la sociedad dominicana está en una fase de transición sumamente interesante y que los sociólogos, los comunicadores, los cientistas sociales tienen que ver lo que yo llamo los matices. La sociedad dominicana es otra y por lo tanto la clase política tiene que ir respondiendo a esa agenda societal que está postulando. A mi juicio, en gran medida, el presidente Abinader en estos 2 años ha tenido lo que se llama la voluntad política interpretada. Vale decir, ha asumido parte de la agenda demandada por la sociedad dominicana. Y eso es lo que en gran medida le ha dado cierto éxito. Por ejemplo, eso de doña Miriam Germán fue parte de una agenda de la sociedad y él lo asumió. Eso de la lucha contra la corrupción y la impunidad es sumamente interesante desde el punto del plano político e institucional. Por ejemplo, la corrupción, como decía una socióloga, es endémica en República Dominicana, pero hasta hace 2 años era estructural e institucional. Hoy yo puedo decir que no es institucional. Va a seguir la corrupción, porque es consustancial a la naturaleza humana, pero no ya desde un proyecto como parte de una dominación política, sino en términos aislados. Y eso es
bueno para la sociedad dominicana. Hay matices. Por ejemplo, nosotros hicimos la tarea y en estos días nos dimos cuenta que habían 19 funcionarios cancelados, 17 suspendidos, 6 que renunciaron y había uno en licencia que ya renunció. Eso la sociedad dominicana no lo había visto. Por ejemplo, en estos días 7 funcionarios trataron de aumentarse los salarios, violando la Constitución en su artículo 140. ¿Y qué generó eso en la sociedad dominicana? Escándalo. Sin embargo, eso, hace 2 años, 3 años, ese era el modo vivendi y el modus operandi. Yo dije en un programa que en el 2013 Participación Ciudadana hizo un estudio salarial. Y en ese momento la Superintendencia de Seguros ganaba 550,000 pesos. Para cuando terminó su periodo, el 16 de agosto del 2020, ya el incumbente de esa área ganaba 880,000. O sea, fíjate cómo se fueron aumentando. Y eso era parte del modo vivendi y el modo operandi. Entonces la sociedad dominicana está en una fase de transición sumamente interesante, que ojalá sea irreversible en República Dominicana. Y no sé si ustedes van a hacer un panel económico. ¿Sombra Sí, tiene? No, sí, no sí, hay porque sombra. un balance muy Sí. optimista, pero ¿y las sombras, don Carlos? La sombra, tenemos el problema de la seguridad ciudadana, que está ahí. El Barómetro de las Américas no nos ha hecho el estudio, pero no tenemos, ahora mismo no ha habido encuesta de la tasa de victimización, que es lo que está ahogando a la sociedad dominicana. No es la tasa de homicidio, porque está en 10.3. En algunos momentos República Dominicana estuvo en 26, 25, 24, 23. Pero también en el imaginario de los dominicanos, cuando hablamos de tasa de homicidio, lo mezclan todo en conjunto y no separan los homicidios por conflicto social, por la falta de capacidad de nosotros los dominicanos y dominicanas de buscar, de la gestión de conflictos, de dialogar, de buscar la estrategia de ganar, sino yo gano y tú pierdes. Bien, Entonces, vamos a oír las opiniones de los otros panelistas. Acaba de integrar César Pérez. Bienvenido, sociólogo. Pero le toca el turno a Rosario Espinal. Hemos dividido un poco para, metodológicamente, hacer varias rondas. Una primera es sobre identificar, luego tendremos tiempo para comentar a más profundidad, las luces y las sombras del gobierno en estos 2 primeros años. Rosario. ¿Qué dice Rosario? ¿Qué identifica Rosario en ese sentido? Bueno, este es un equipo de sociología, Sí. porque yo soy fundamentalmente socióloga. Sí, Así que aquí está la sociología Pura. representada. Muy bien. Muy bien. Y muy bien con estos compañeros aquí. Pues bien, el gobierno ha estado manejando una crisis. Ese es el contexto en el cual hay que ponerlo. Una crisis de pandemia y luego la inflación que se acelera con el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces creo que hay que verlo desde esa óptica. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha ido manejando la situación bastante bien en el contexto favorable dentro de lo desfavorable que hay. ¿Por qué digo esto? Porque el fuerte vínculo de la sociedad dominicana con Estados Unidos ha permitido un gran ingreso de divisas al país. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se puso a circular mucho dinero a través de diversas ayudas durante la pandemia. Entonces, como hay tantos dominicanos que residen en Estados Unidos, vinieron muchas remesas de apoyo familiar. Al comenzar a recuperarse el turismo, vinieron muchos turistas encabezados, que no se dice casi aquí, por dominicanos residentes en Estados Unidos. Entonces, ese fue el primer grupo que comenzó a venir como turista de dominicanos residentes en el exterior. Y los turistas, digamos, tradicionales extranjeros, por la proximidad de República Dominicana a Estados Unidos y porque la República Dominicana nunca cerró el país. O sea, la política del gobierno fue puerta abierta, nunca se exigió prueba para entrar al país. Entonces el gobierno decidió puerta abierta al turismo y los dominicanos por un lado se sentían más cómodos. ¿Le salió bien eso, gobierno? Muy bien, porque los dominicanos se sentían cómodos viniendo a su país de origen, donde tienen familiares, donde conocen el idioma, que ir a otro lugar. Entonces, pues eso abrió la compuerta para el turismo. Entonces,
eso también ayudó, porque había ingreso disponible, ahorro disponible de parte de la gente que trabaja en Estados Unidos. Y el tercer factor fue la exportación, sobre todo la exportación de zona franca, que ha sido ayudada por ese mismo fenómeno de ingreso disponible para gastar en Estados Unidos y por lo que comienza a ser ya una reubicación de empresas de China hacia esta zona para diversificar los orígenes de importación de Estados Unidos. Entonces, dentro de los problemas económicos... Y por la genialidad también de las propias empresas, de cambiar un poco su producción y adaptarla a las circunstancias. Porque aquí se exportaron mascarillas, insumos, claro, entonces, médicos, pero todo eso tiene que ver con un reposicionamiento. Entonces yo pienso que dentro de las adversidades económicas ha habido un contexto favorable por esa disponibilidad de ingresos que hubo en Estados Unidos. Entonces eso ha permitido que, aunque hay inflación y eso golpea mucho el poder adquisitivo de la gente, por otro lado la gente ha ido sorteando la situación vía remesas, vía recuperación del turismo y de las exportaciones. Ahora, ¿soluciona eso los problemas económicos que arrastra este país? No. Aquí hay problemas de desigualdad que para transformarlo hay que tomar medidas de políticas públicas muy profundas que el gobierno no está haciendo. Y quizás no se le puede pedir que lo haga en este momento, el problema es si lo va a hacer en algún momento. Y ahí está uno de los grandes desafíos del PRM como partido en el poder. Entonces quería decir eso a nivel económico. Esto que tú has dicho se puede enmarcar dentro de lo que son las luces, pero alguna sombra que tú identifiques en estos primeros 2 años, Rosario Espinar. Sí, o sea, yo pienso que al gobierno todavía le falta definir con mayor claridad para quién va a gobernar en términos socioeconómicos, o sea, las políticas públicas. El gobierno funciona con finanzas restringidas. O sea, aquí no es que hay pocos impuestos, porque yo sé que hay economistas que dicen que hay pocos impuestos que suman los impuestos. No, es que hay un sector de la sociedad que lleva la carga impositiva y otro sector de la sociedad que no la lleva. Entonces, a menos que tú tengas políticas fiscales que pongan esta situación en orden, es decir, que los que no pagan, paguen, tú vas a tener un desbalance muy grande. Eso independientemente de que desde el punto económico se diga que el peso impositivo es bajito en la República Dominicana comparado con otros. Pero el primer problema que hay que resolver es quién paga y quién no paga, y que los que no paguen, paguen. Entonces, eso es fundamental para tú poder tener políticas sociales. Sé que recientemente el nuevo ministro de Educación dijo que aquí se ha votado en 10 años el presupuesto de educación. Me pareció una declaración desacertada. Muy desacertada. Desacertada porque que no se ha invertido de la manera más eficiente, ok. Que puede invertirse mejor, ok. Diga qué es lo que hay que hacer para invertirlo mejor, perfecto. Pero aquí se ha estado educando gente y la pandemia realmente impuso muchos constreñimientos al aprendizaje. Entonces yo pienso que en vez de estar haciendo tantas declaraciones grandiosas que quizás caen bien en la población, porque la gente quiere oír que la educación no sirve y tiene muchísimos problemas, yo no lo estoy negando, pero no es que aquí no se ha hecho nada. Claro, ni que no valió la pena la lucha por el 4%. O sea, porque exactamente lo que tú vas a decir, no, ese dinero se ha votado, ¿para qué se está gastando? Dénselo a otra, pónganlo en otra. No, 4% en inversión en educación no es alto. Y lo que se invierte aquí en salud no es alto. Y aquí hay que transformar la inversión social, aquí hay que aumentar en cantidad y mejorar en calidad la inversión social. Por ahí el gobierno tiene un inmenso desafío. ¿Por qué? Porque mientras tanto puede mantener a la sociedad pensando que hay un cambio, porque hay un ministerio público que está formulando expediente en casos de corrupción. Y eso la población se puede mantener un tiempo con ese, digamos, con ese cambio. Eventualmente
La sociedad exige mejores condiciones de vida en términos directos de lo que tiene, de lo que recibe en educación, de lo que recibe en salud, de sus posibilidades de empleo. Los empleos que se están creando aquí son fundamentalmente en el sector informal. El sector informal es muy volátil, es muy precario, porque no es un sector informal donde la gente gana 100,000 pesos al mes, es un sector informal donde hay mucho chiripeo. Entonces, la política de empleo también representa un desafío. Para mencionar uno, nada más. Entonces yo pienso que por ahí el gobierno tiene que ir viendo. O sea, cuando estamos pensando en un partido que llega al poder con una gran promesa de cambio, que no se puede restringir solamente a una temática, sino que tiene múltiples. Don César Pérez, ¿cuál es Gracias. su balance? Gracias. Ustedes siempre comienzan a las 1:15, ¿no? Pero no Es que cuando hoy- viene- hoy cuando- dedi- no cuando tenemos un yo llegué panel tan... a las 7:03. Hoy dedicamos la hora O sea, completa a que llegué ustedes. mucho antes de lo que ustedes comienzan. Por eso no pido excusa. Adelante. Excusa. Bueno, como muy bien dice Rosario, un gobierno y cualquier situación hay que analizarla a partir del contexto en el que se desenvuelve. Este gobierno se ha desenvuelto, se inició, ha transcurrido y todavía transcurre en un contexto de pandemia. Por lo cual eso habría que tenerlo en cuenta para hacer un balance del mismo. Yo creo que este gobierno sí se va a juzgar por cómo ha manejado el contexto, lo ha hecho bien. Ha invertido prácticamente un 4% en el combate de esa pandemia, un 4% del PBI en el combate de esa pandemia. O sea, de uno y tanto, de 1,40, uno se ha metido en casi 4, por lo cual... Y no está exagerado, es así. Sí, ahí están los datos. Por lo cual, yo creo que lo ha manejado y con muy pocos recursos. Rosario dice que tiene el contexto de la buena situación de los Estados Unidos, donde muchos de los migrantes incrementaron significativamente lo que fue La remesa. la emisión de divisa para el país. Pero yo creo que eso es importante, la cantidad de recursos que vino de los Estados Unidos. Pero recordemos que también atenúa bastante ese contexto favorable de que la economía estaba paralizada, o sea, prácticamente paralizada. Duró un periodo donde la gente se quedaba en casa. Por lo cual, me parece que eso hay que tenerlo presente, que ha manejado ese contexto, esa crisis la ha manejado bastante bien. Eso repercute naturalmente en otro. Va a repercutir en los 2 años que le quedan. Porque ese déficit, ese énfasis en resolver ese tema va a tener que resolverse, va a tener que impactar en el próximo. Maestro, pero antes de hablar de los próximos 2 años, ¿hay algún aspecto que usted identifique con posibilidades de mejora en el contexto actual? Claro que sí, que ese manejo no está exento de puntos que pudieron haber sido dirigidos mejor, con una orientación desde el inicio política que pudo haberse dirigido mejor. Y ahí viene la cosa que tú has insistido mucho, en los puntos grises o oscuros. Yo pienso que 2 puntos podrían decirse que han sido negativos en estos 2 años. Primero, un pecado original. El pecado original fue haber hecho 2 nombramientos de 2 personas que no eran las adecuadas para esos cargos. El uno, el de educación, no tenía ese perfil. Y el otro, además de no tener ese perfil, mandaba un mensaje bastante negativo que gravita y le ha hecho mucho ¿Por qué no tenía el perfil? El de educación. El de Macarrulla.
No, el de El- educación. En la Furcal. educación fue Furcal. Sí, sí. Furcal no tenía ese Pero perfil. Un doctor él es en doctor en pedagogía. educación, Sí, fue tú dirigente puedes de tener la todo ADP. eso, pero el perfil, el énfasis de él era una cosa política. Fue el director de campaña y su vida la ha hecho en eso, a pesar de tener esa formación. Tú puedes tener una formación profesional muy buena, pero tu práctica profesional y personal es otra. Entonces, esa fue su práctica. Entonces, fue un nombramiento, me parece, equivocado. A lo mejor, si lo hubiese puesto al puesto de Macarrulla, a lo mejor no hubiese incurrido en las dificultades que tuvo que enfrentar. Y el de Y Macarrulla. el de Macarrulla, Ajá. naturalmente, por el mensaje que manda y que recoge Rosario cuando dice, oye, ¿con quién tú vas a gobernar? Y evidentemente que eso fue un punto negativo. Los otros puntos negativos me parece que son una indefinición, porque definición no hay sobre los temas migratorios y fundamentalmente sobre el tema haitiano, que es un tema que no es igual al migratorio. El tema haitiano tiene mucho que ver con todo lo que es la relación con Haití y el tema migratorio tiene mucho que ver con el trato que se le da a los nacionales de origen haitiano y los haitianos que están en nuestro país. Por lo cual, ese tema no se ha definido y por momento ha sido extremadamente negativo, pero muy llevado por los sectores de la caverna política de este país, que coinciden en ese tema, en el tratamiento de ese tema por momento con lo que es el gobierno y eso, muchas sensibilidades de gente que se batió por este gobierno, me incluyo yo, son realmente, sienten que eso no ha debido ser, absolutamente, ¿no? Digo indefinido porque creo que puede recoger la toalla y podrían haber algunos indicadores de que puede enmendar la plana y además la presión que desde dentro del mismo gobierno hay para que tenga una actitud diferente en esos dos temas que son cardinales para este país y para esta sociedad. Bueno, vamos a tener pausa. que hacer una pausa, Sí, sí. pero cuando regresemos continuamos con este panel, con la participación, como ustedes han visto, Oye. de don Cándido Mercedes, Rosario Espinal y el señor César Pérez. Los tres son sociólogos y politólogos, vamos a decir. Mira, Articulistas, investigadores. y penalizan a uno por no darle agua, No se no. preocupe. por haber... Cuando Dicen volvamos, que- agua y No te café. enfoques en lo negativo, mira lo que te tienen ahí abajo. Mira. ¿Qué? Vamos a la pausa y Vamos a hacer la volvemos. pausa y cuando regresemos Cógelo. hablaremos entonces, Incluso con una declaración. pasaremos balance a la política institucional A del ver, gobierno. porque... Sí, pero